fuego sea creciendo cada día. Avívame, avívame, con tu poder. Avívame, avívame, con tu espíritu. Avívame, avívame, con tu poder. Y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Oh, aleluya. Sí, Dios, llénanos con tu gloria. Llénanos, Señor, con tu poder. Avívanos, oh Dios. Avívanos con tu poder. Llénanos, Señor, de ti, de tu poder. Y está aquí, Señor, tu presencia rodeándonos, Señor, y llenándonos. Algo está aquí, Señor. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Y sobre ti también. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, oh, y su gloria tocaré. Está cayendo sobre ti. Está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Pide al Señor que envíe de su poder sobre tu vida, que puedas sentir la gloria de su presencia en ti. Él está aquí. Algo está cayendo aquí. Dios está aquí, su presencia está aquí. Experimenta su presencia. Experimenta el fuego de su amor sobre tu vida. Mis manos levantaré, oh, y su gloria tocaré. Deja que te toque la gloria de Dios. Está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí.
sane tus heridas, que sane tu cuerpo, que sane tus emociones, que sane tus sentimientos. Que sea revestido de su gloria. Tu gloria está aquí. Tu gloria está aquí. Aleluya. Derrama de tu poder sobre nuestra vida, Señor, sobre tu iglesia, Padre. Envía de tu presencia, Señor. Creemos que estás aquí, Señor. Aunque no te podamos ver, sentimos tu presencia, Padre. Sentimos tu presencia y tu amor en nosotros. No te podemos tocar, pero tú eres real para nosotros, Señor. Nuestro corazón puede sentir tu presencia aquí, Señor. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, Te puedo sentir. Sé que estás aquí. aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, Sé que estás aquí. Mi corazón Puedes sentir tu presencia. puede sentir La presencia de Dios está en este lugar. Puedes experimentar la presencia del Señor en tu vida. Tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Porque donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Así dijo el Señor. Me deleito en ti Por eso Él está aquí. y en tu presencia. Que estamos reunidos en su nombre. Me deleito en ti
porque le glorificamos como Él lo merece. Porque Él es tu Dios, es mi Dios. Y Él está aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Bendito sea el Señor. Gracias por estar aquí, Señor, con nosotros, en medio de tu pueblo. Gracias por ser Emmanuel, el Dios con nosotros. Gracias, Padre. Ante ti toda rodilla se doblará y te cantará: santo, grandioso y digno eres tú, Señor. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Cristín declaró: a tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto,
estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Allí permaneceremos, Señor, postrados ante ti, adorándote, Señor de reyes, Señor de señores, nuestro Dios, nuestro Señor. El lugar de nuestra seguridad está en el centro de la voluntad de Dios. Pueden tomar asiento. Es el mejor lugar para usted y yo estar en su presencia. Llegué a Bogotá en 1970, la primera vez que vine, hace 25 años estoy viviendo acá, pero en 1970 vine, trasladado de la policía, trabajaba en la policía, y lo más lejos era el lago, por allá en la 78, eso era lo más lejos de Bogotá, y hacía un frío tremendo, eso muy solo por allá. Pero lo interesante es que cada que íbamos a patrullar allá, cada que uno paraba a alguien en la calle para requisarlo, pedirle papeles o algo, siempre la persona que uno detenía, lo primero que le decía era: ¿usted sabe quién soy yo? O sea, porque todos eran diplomáticos, porque todas las embajadas estaban en ese sector, entonces todos eran o diplomáticos, o eran hijos de generales, o eran del Senado, del Congreso de la República, etcétera. Todo el mundo era: ¿y usted no sabe quién soy yo? Entonces, hoy vamos a hablar acerca de quiénes somos, para que usted diga: ¿y usted no sabe quién soy yo? Cuando alguien le pregunte o le diga alguna cosa, diga: ¿y es que usted no sabe quién soy yo? Así que, ¿quiénes somos? Y de acuerdo a la palabra del Señor en 1 de Pedro capítulo 2 versículos 9 y 10 de la palabra del Señor dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes y yo, que en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora sí lo somos. Que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. ¿Quiénes somos? Entonces hay una respuesta en la palabra del Señor, pero antes de ver quiénes somos, primero hablemos acerca de quiénes no éramos, para poder hablar de quiénes somos. Entonces, ¿quiénes no éramos? En el versículo 10, el apóstol Pedro escribe que nosotros no éramos su pueblo, que nosotros no pertenecíamos a su pueblo, no éramos de él. Es interesante cómo Dios toma a un hombre de Ur de los Caldeos llamado Abraham y con él comienza a formar un pueblo. Y entonces Pedro está diciendo que nosotros no éramos de su pueblo. Pero también el apóstol dice que nosotros no habíamos alcanzado misericordia. No habíamos degustado de la misericordia de Dios. No habíamos disfrutado de lo que es el amor de Dios. Teníamos una relación impersonal. Creo que todos los que estamos aquí, de una manera u otra, pertenecíamos a una religión antes. De pronto a la religión tradicional, pero a través de ese tiempo nosotros no teníamos una relación personal con Dios, era un ritual religioso. Incluso para los más cuchitos como yo, nos tocó la misa de espaldas, ¿recuerda? Y nos la daban en latín, o sea, que ¿quién iba a participar de eso y quién iba a entender? Si era en el altar el sacerdote de espaldas y nosotros allá atrás, y el sacerdote hablando en latín, y escasamente hablamos español. Ahora con latín menos. Pero el asunto es que en esa época no habíamos alcanzado misericordia. Trabajaba en el hospital universitario de Caldas y una monjita me dijo: es que usted para ser bueno entonces dejó de ser católico, para ser bueno. Y yo le dije: no, hermana,
No es para ser bueno. Es que simplemente yo no tenía una relación personal con Dios. Sabía acerca de Dios y sabía acerca de la muerte de Jesús por mí, pero no tenía una relación personal. No sabía quién era Él, y si no sabía quién era Él, menos quién era yo. Así que el asunto, le dije, el asunto, hermana, no es de ritual, sino de relaciones. Y ahora tengo una relación personal con Él, no simplemente de ritual. Entonces, no éramos su pueblo, no habíamos alcanzado misericordia. Esa era la condición suya y mi condición sin Jesús, sin habernos encontrado con Cristo. No estábamos degustando de su amor, y fuera de eso no éramos sus hijos. Aunque la iglesia nos había dicho todos somos hijos de Dios, no era cierto. Y aunque la iglesia sigue proclamando que todos somos hijos de Dios, no es cierto. Porque hay una condición sine qua non para ser hijo de Dios. Hay una condición imparagitable para ser hijo de Dios. Más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho de llamarse hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que creyeron y le recibieron. No a los que saben que hay un Dios. No es asentimiento intelectual de saber que hay un Dios. Los demonios también creen en Dios y tiemblan. ¿Pero de qué les sirve? Eso dice Santiago en el capítulo 1. Así que mis hermanos, entonces no éramos su pueblo, no habíamos alcanzado misericordia y no éramos sus hijos. Entonces ¿qué éramos? Criaturas creadas por Dios. ¿Todos somos qué? Criaturas creadas por Dios. Pero ¿quién es hijo? El que le ha recibido como Señor y Salvador. El que ha aceptado su plan, el que ha aceptado su propósito. Entonces, ¿quiénes somos ahora? ¿Quiénes no éramos? No éramos su pueblo, no éramos sus hijos, no habíamos alcanzado misericordia. ¿Quiénes somos ahora? Los creyentes son colocados en una nueva y significativa relación con Jesús. Recuerde que Él es Emmanuel, Dios con nosotros, Dios en medio nuestro. Dios plantó su tienda. En aquella época vivían en tiendas de campaña en el desierto. Entonces hicieron el tabernáculo en medio de ellos, y o sea que el tabernáculo era otra tienda en medio de todo el pueblo, y allí estaba la presencia de Dios, y desde allí Dios se manifestaba. Pero es como decir ahora que Dios vino e hizo su casa entre las nuestras, pero con una gran ventaja. En esa época solamente estaba el tabernáculo y allí descendía la presencia de Dios, o después hicieron el templo y allí descendía la presencia de Dios. Ahora la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo está en todos y cada uno de nosotros, porque vosotros sois templo del Espíritu Santo y el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Es una gran diferencia o no? Entonces no éramos pueblo, pero ahora sí, ahora hemos entrado en una relación significativa con Jesús. Y entonces, ¿qué es lo que está diciendo la palabra del Señor? Que ahora usted y yo somos una raza selecta. Eso somos. O sea, ¿se ha considerado usted especial? Pues ahora lo es. Usted es una raza selecta. ¿Por qué dice una raza selecta? Muy sencillo, porque la palabra del Señor dice que usted y yo somos ¿qué? Linaje escogido. Y linaje escogido es eso, una raza selecta. Linaje escogido tiene que ver con la sangre. Linaje escogido es una descendencia de sangre. Por eso es que cuando alguien quiere conocer la paternidad, si está seguro o no, ¿qué es lo que le hacen? Una prueba de sangre. No hay otra manera de comprobar, sino a través de una prueba de sangre. Sí, ese es del linaje, ese le pertenece. Nosotros somos del linaje de sangre, una raza selecta, porque fuimos comprados a precio de sangre preciosa, la sangre del Cordero inmolado, de Jesús el Señor. Somos entonces un linaje escogido. Mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido. Pero aparte de eso, entonces, ¿qué es lo que sucede con aquel que pertenece al linaje, que es del linaje escogido? Le toca la herencia. ¿Qué le parece?
O sea que nada más y nada menos que usted y yo somos coherederos con Cristo. Y eso es lo que dice la palabra. O sea que usted y yo vamos a heredar lo de Jesús. Porque somos hijos de Dios, de linaje escogido, de raza selecta, y heredamos con Él. Y heredamos sus promesas, heredamos sus bendiciones, heredamos su poder, heredamos su misericordia, heredamos su infinito amor. Nos corresponde legalmente. O sea, ¿qué nos corresponde? Legalmente. No es simplemente que sí o no. Ahora, ¿quiénes somos ahora? Real sacerdocio. Pero antes quisiera mencionar algo acerca de ese linaje escogido. El apóstol Pablo, cuando lo están golpeando, él dice: ¿por qué me golpeas a mí si soy ciudadano romano? Y entonces el centurión llega y dice: ¿tú eres ciudadano romano? A mí me costó mucho dinero. O sea que para ser del linaje escogido había que pagar mucho dinero. Él dice: a mí me costó mucho dinero. ¿Y qué dijo Pablo? A ti te costó mucha plata, pero yo soy de nacimiento. Usted es del linaje escogido porque es de nacimiento. Usted nació de nuevo en Cristo Jesús. No es de sangre ni de carne, sino del Espíritu. Así que, mis hermanos, eso es la gran diferencia. No se compra con oro, no se compra con plata. Pero también dice la palabra del Señor que ¿quiénes somos ahora? Dice: el linaje escogido, real sacerdocio. Real sacerdocio. Y hay una connotación interesante cuando hablamos de real sacerdocio. El sacerdote pertenecía a la tribu de Leví. Eran 12 tribus de Israel, y de las 12 tribus Dios separa a la tribu de Leví para que sea la tribu sacerdotal. De ahí viene Aarón. Aarón es de la tribu de Leví, Aarón es el sacerdote, y toda la gente de la tribu de Leví entonces pertenece a los servidores de la casa del Señor y también al sacerdocio. O sea, servían en el templo y tenían el oficio de sacerdote. Eran los mediadores entre el pueblo y su Dios. Eran los encargados de las ceremonias religiosas. Eran los encargados de llevar las ofrendas y presentárselas a Dios. Pero el rey no venía de la tribu de Leví. El rey era de la tribu de Judá. Y el sacerdote, aunque tenía esa relación con Dios y ese oficio para Dios, no podía ejercer como rey. O sea, no podía ejercer funciones políticas. Y el rey no podía ejercer funciones sacerdotales. O sea, que el rey no podía ser sacerdote y el sacerdote no podía ser rey. El sacerdote no podía participar de la cosa política, como decía Vicky, ni el rey podía oficiar como sacerdote. ¿Recuerdan a Saúl? Saúl, rey de Israel, elegido, ungido por Dios. Y un día va a la guerra, va a la batalla, y entonces antes de ir a la batalla siempre consultaban con Dios. Entonces hay que consultar a Jehová si viene o no. ¿Pero con quién consultaba? Con Samuel. Samuel era el de oficio religioso. Y entonces el rey le preguntaba a Samuel: oiga, ¿vamos a ir a la guerra? ¿Vamos a triunfar? ¿Vamos con la bendición de Dios? ¿Dios está con nosotros o no? Y entonces el sacerdote le decía si iban en nombre de Dios o no, y hacían el sacrificio y demás. Y un día van a ir a la guerra con Amalek, los amalecitas, pero Samuel como que le cogió la tarde. De pronto se levantó tarde, había un trancón de cobijas y se demoró, no llegaba. Y estaba Saúl ahí listo con la gente y todo para ir a la batalla, pero hoy no llegó Samuel. ¿Y qué hacemos y todo? Y entonces vamos a ir a la guerra y él, pues yo lo voy a hacer. Y entonces cogió y hizo el oficio religioso. El rey hizo un oficio ¿qué? Religioso. Y ahí cayó en desgracia con Dios. Porque el rey no podía ser sacerdote y el sacerdote no podía ser rey. Pero ¿quiénes somos ahora? El rey no podía y el sacerdote no podía. Pero ¿qué está diciendo la palabra del Señor? Nosotros somos real sacerdocio. O sea, nos dio doble oficio. Apocalipsis, en la palabra del Señor,
capítulo 15 dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo ¿qué? Reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Entonces el sacerdote y rey ahora nosotros nos ha dado el privilegio de acceder a Dios, de servir en nombre de Cristo, como dice la palabra del Señor, que nosotros somos sacerdotes reales y entonces estamos en plena relación con Dios y podemos servir a nuestro prójimo. Así que, mis hermanos, pueblo sacerdotal somos, que se extenderá a todos aquellos que entran dentro de la dinámica del pueblo de Dios. Apocalipsis 1, perdón, no era 15, sino 1, 5 y 6. Apocalipsis 1, 5 y 6. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Así que, mis hermanos, tenemos una comunión horizontal con el Señor y vertical con nuestro prójimo. Comunión permanente y perfecta con Dios, pero que debe reflejarse en amar a lo que Dios ama, a nuestro prójimo como nos amamos nosotros mismos. ¿Quiénes somos ahora? Linaje escogido, real sacerdocio, pero también ¿qué? Nación santa. Pueblo santo, apartado de otros pueblos. Dios cogió y apartó a Abraham de Ur de los Caldeos, o sea, de su sociedad, de su pueblo, de su nación, de su gente, y lo apartó de ellos. Lo apartó también de su familia. ¿Para qué? Para formar con ellos, con él, un nuevo pueblo, un pueblo diferente, el pueblo de Dios. Y eso hizo Abraham, Dios con Abraham, y le dio una descendencia a pesar de su edad y de la edad de su esposa. ¿Y les dio qué? Una descendencia, y les dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Nosotros somos parte de ese pueblo. Ahora nosotros somos la Israel espiritual. Somos la Israel del pueblo, ahora somos el pueblo de Dios. Por eso cantamos: somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, pero con un propósito. El problema es que nos hemos quedado en ser un pueblo de Dios y un pueblo espiritual y un pueblo especial, pero se nos ha olvidado el propósito. Pero es apartados de hay un propósito con tu vida y con mi vida de parte del Señor. Nosotros somos una nación santa. La iglesia es el nuevo Israel espiritual, que incluye a todos los creyentes. Ya no es solamente el pueblo judío, ahora también son los gentiles. Por eso dice: ustedes que no eran pueblo, pero ahora son pueblo. ¿Recuerda cuando vimos quiénes no éramos? No éramos su pueblo, pero ahora ¿qué? Somos su pueblo. Entonces ahora hemos alcanzado misericordia, como dice Oseas en el capítulo 1. Todas las profecías a Israel son cumplidas hoy en la Israel espiritual. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros somos descendencia de Abraham, espiritualmente hablando, no físicamente, pero Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. ¿Quiénes somos ahora? Sigue diciendo la palabra del Señor, entonces: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, ¿pero qué? Pueblo adquirido por Dios. Es algo que no debemos olvidar, porque a veces pensamos que es por nuestra fuerza, que es por nuestro esfuerzo, que es por lo que somos, o por lo que damos, o si venimos a la iglesia, o lo que hacemos, si hacemos buenas obras o no. Y se nos olvida que somos ¿qué? Un pueblo adquirido por Dios. O sea, fue Dios el que nos redimió, fue Dios el que nos perdonó, fue Dios el que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Es la obra de Dios en nosotros a través de Cristo Jesús. Cuando dice que somos un pueblo adquirido, es un pueblo para tener cerca.
había muchos pueblos, había muchas naciones, pero Dios toma a Abraham y forma un pueblo para él, para estar ¿qué? Cerca de ese pueblo, para estar con él, y para ese pueblo ponerlo por testigo de la presencia de Dios a todo el mundo, al mundo conocido de su época. Y colocó incluso a Israel en un punto estratégico de todo el mundo conocido, y lo coloca en un punto estratégico, siendo un país pequeñito, pero todos los imperios tenían que ver con él, y todos los imperios tuvieron que ver con él, y todos los imperios tenían que pasar por allí. Ahora, ¿por qué razón? Porque ese pueblo pequeñito que Dios coloca en ese lugar tan pequeño, a un lado está Egipto, y Egipto era la despensa mundial en esa época. Como ahora dicen que la despensa de Colombia es los llanos, donde hay abundancia de comida y todo lo demás. Egipto era la despensa mundial en esa época, porque era bañada por el río Nilo todo el país. Entonces había abundancia de comida en toda época del año. Había comestible, había de todo. Entonces, cuando un conquistador iba a tomarse otro país, cuando un imperio como el babilonio, como el medo-persa, como los asirios, como los romanos querían las grandes batallas, en esa época no mandaban aviones como ahora y ya se acabó, y una guerra química y acaban con todo, sino que en esa época eran años y años. Iban y sitiaban una ciudad, la acercaban con el ejército y ahí se quedaban esperando a que los que estaban adentro se murieran de hambre o se rindieran. Eso era lo que hacían, pero los que estaban afuera tenían que comer. Y entonces vamos a suponer que habían 30, 50 mil soldados afuera sitiando una ciudad, varios años, 3, 4, 5 años, había que comer, toda esa gente tenía que comer. ¿De dónde iban a sacar comida? Entonces, cuando iban a conquistar todo ese territorio, lo primero que hacían era ir a conquistar donde hay comida. ¿Y cuál era lo que conquistaban? Egipto, allá estaba la comida. Pero para ir a Egipto, ¿qué tenían que hacer? Pasar por Israel. Y como no era una jornada de, como ahorita, media horita en avión y ya, no, era jornada de días y de meses, todo ese ejército, entonces tenían que quedarse viviendo ahí. Entonces lo primero que conquistaban era Israel para poder seguir a Egipto. Y entonces vivían en Israel, y cuando estaban viviendo en Israel, ¿qué escuchaban? Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Hay un solo Dios, hay un solo Señor, hay un solo Creador. Entonces Dios colocó a Israel en un punto preciso para que fuera testimonio de Él, de su grandeza, a todas las naciones. Y todos los imperios de la antigüedad tuvieron que ver con Dios, conocer al Dios monoteísta, al Dios del pueblo de Israel, al único. Esa es la razón entonces por la cual Dios forma ese pueblo. ¿Para qué? Para tenerlo cerca. Pero a usted y a mí, como pueblo espiritual, como la nueva Israel, la Israel espiritual, nos ha encargado la misma tarea. Nos quiere tener cerca, pero también para lo mismo. Así como Israel era testigo a todas las naciones, los cristianos seamos la sal y la luz de la cual hablábamos. Entonces, mis hermanos, el adquirido por Dios es un pueblo para estar cerca. Para un pueblo distante, Dios se hizo ¿qué? Emmanuel, Dios con nosotros. Isaías 43, 21 dice: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. ¿Qué es lo que dice el profeta? Este pueblo lo he creado para mí, posesión de Él. Por eso dice: ustedes son mi pueblo, somos su pueblo. Por eso cuando cante somos el pueblo de Dios, cántelo con certeza, con seguridad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. Ahora, eso implica, cuando dice que somos su pueblo, que somos apartados por Él, elegidos por Él, es que no podemos ser del montón. Que tenemos que ser ¿qué? Diferentes. Que hay que salir del montón, que hay que salir del mundo para estar con el Señor. Pero no es apartarse de Él, es que nos guarde del mal. Pero atrévete a marcar la diferencia, a ser un pueblo ¿qué? Santo. Porque somos un pueblo, el pueblo de Dios, pero un pueblo ¿qué? Santo. Así como Dios apartó a Abraham,
Así como Dios apartó a Israel, también hoy nos está apartando a nosotros, y apartado quiere decir apartado, consagrado, dedicado a. O sea, un pueblo santo. La palabra santo es apartado, pero es apartado para. El asunto es que nos hemos apartado, pero nos hemos apartado pero se nos olvidó el para. ¿Y cuál es el propósito? ¿Para qué nos ha apartado Dios? ¿Para qué nos hizo un pueblo especial? ¿Para qué nos hizo un pueblo santo? ¿Para qué Dios nos eligió? ¿Para qué Dios nos llamó? Real sacerdocio, nación santa, apartados por Él, santificados por Él. Pero dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, para que seamos testigos. Y recibiréis a vosotros el poder del Espíritu Santo y me seréis testigos. Poder para ser testigos. Hechos 1:8. Entonces, ¿para qué? Dice, para que anunciemos. Ahora, ¿por qué anunciarlas? Bueno, lo primero que debemos de hacer para anunciarlas es porque nos sacó a nosotros de las tinieblas a su luz admirable. O sea, nos evitó la condenación, nos evitó la perdición, nos está evitando el infierno. Nos sacó de las tinieblas. Estábamos allí. El que está sin Cristo está en tinieblas. No conoce la luz de la vida, pero Él dijo, el que me sigue no andará en tinieblas, tendrá la luz de la vida. Entonces, mi hermano querido, debo anunciar las virtudes de Él, debo comunicarle lo de Él, porque Él me ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Porque la iglesia es una unidad que trabaja para agradar a Dios y lleva a cabo la misión divina. La iglesia tiene la tarea de proclamar y de anunciar las buenas nuevas de Jesucristo. Usted es portador del Evangelio. Usted tiene la tarea, la gran comisión de anunciar y de hablar acerca del amor de Dios, del amor de Cristo Jesús. Cuando el endemoniado de Gadareno es liberado de su problema, él quiere seguir a Jesús y Jesús le dice, no, vaya, dígale a los suyos cuán grandes cosas ha hecho Dios con usted, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso nos formó como un pueblo santo. Entonces, mis hermanos, pueblo santo, real sacerdocio, nación santa, adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos linaje escogido. Dios ha concedido los privilegios y las responsabilidades de la nación judía, del pueblo de Israel. ¿A quién? A la iglesia cristiana, a la iglesia hoy, o sea, a nosotros. Real sacerdocio, somos sacerdotes, y los sacerdotes ofrecían en esa época los sacrificios a Dios, y el Señor dice, ustedes ofrezcanse como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces nuestra vida debe glorificar el nombre del Señor. Nación santa, porque la iglesia es el pueblo que representa el carácter de Dios en este mundo. Dios es santo, la iglesia debe ser lo que es su Dios. Dios se santifica en nosotros, y Jesús oró por usted y por mí hace 2000 años, un poco más de 2000 años, y dijo, santifícalos en tu palabra es verdad. Entonces tenemos que santificarnos en la palabra del Señor, y pueblo adquirido por Dios porque Cristo nos compró. Somos el pueblo adquirido por Dios porque nos compró con su sangre. Él compró con su sangre la iglesia, y entonces a través de ello quiere que la iglesia sea su testigo de lo que Él hizo a tu favor y en mi favor. Así que, mis hermanos, esa es la tarea que tenemos usted y yo. Ahora sí puede decir, ¿usted no sabe quién soy yo? Soy real, soy linaje escogido, soy real sacerdocio, soy nación santa, soy pueblo adquirido por Dios, y estoy aquí para compartirle que usted puede llegar a ser lo mismo, porque Él me sacó de las tinieblas a su luz admirable, y también usted tiene la oportunidad. Eso es lo que usted y yo debemos hacer ahora. Ahora sí puedes decir, ¿quién soy yo?
Eres especial tesoro del Señor. Cuando te mires al espejo, mira la imagen y semejanza de Dios allí. Y recuerda quién eres, de acuerdo a la palabra. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra y por tu amor en esta hora. Gracias por tu bendición y el privilegio que nos has dado de ser tu pueblo, de ser imagen y semejanza tuya, de estar en tus manos. Ahora te pedimos en el nombre de Jesús que moldees nuestro carácter, moldees nuestra vida, que Señor reflejemos la imagen tuya en todo nuestro diario vivir. Que en la manera de vivir, en la manera de conducirnos, de comportarnos, mostremos que realmente somos ese real sacerdocio, esa nación santa. Que mostremos, Señor, demos evidencia en nuestro actuar que somos un pueblo santo, que te pertenecemos. Gracias por la obra de Jesús en nuestra vida. Gracias por la manifestación de tu amor. Gracias por el perdón de nuestros pecados y por hacernos coherederos con tu Hijo Jesús. Eso es posible gracias a Jesús. Eso es posible gracias al sacrificio de Él en nuestro favor. Nosotros te glorificamos por ello, en Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Vamos a recoger nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Y damos gracias al Señor por su amor y por su palabra, por la presencia suya en nuestra vida. Hermana Marta Isaura, ¿puede proceder, por favor? Aleluya, con gozo doy mi vida, doy, aleluya, mi vida doy, y así contribuyendo el evangelio extiendo, aleluya, mi vida doy, mi tiempo doy, aleluya, mi tiempo doy, y así contribuyendo el evangelio extiendo, aleluya, mi tiempo doy. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Damos gracias al Señor por su presencia en medio nuestro. Ahora ponga la mano sobre la persona que está a su lado y dígale: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor alce su rostro sobre ti. El Señor tenga de ti misericordia y el Señor ponga paz en tu corazón. Te bendigo en el nombre de Jesús y que el Señor te dé una semana maravillosa para gloria de su nombre. Que el Señor les bendiga a todos. Salúdense, por favor. Bienvenidos a las personas que nos están visitando. Y el domingo 10 de la mañana, escuela dominical, continuamos nuestro estudio. Y a las 11 el culto con la predicación.